Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, bendito Rey, Señor, para con nosotros, Señor. Señor, gracias porque has sido, Señor, fiel para con nosotros, Señor, bendito Rey, Señor. Aunque nosotros hayamos sido infieles, Señor, bendito Dios, tú permaneces fiel. Tú no te niegas a ti mismo, Señor. Grande es tu fidelidad, tu misericordia, y Señor, y tu amor, bendito Rey, Señor. La paciencia que has tenido con nosotros, Rey Santo, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Dios, porque no hemos sido consumidos, Señor. Nos has dado oportunidad, Señor, para seguir adelante, Señor, para seguir en ese llamamiento santo que nos has hecho, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey. Gracias por tanta misericordia, Señor, para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos y te exaltamos, Rey, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos dejaste, Señor, para que llegáramos a ser esas réplicas de Cristo, Señor. Así como lo dice Filipenses, Señor, que haya ese sentir que hubo en nosotros, Señor, que hubo en Cristo Jesús, que lo haya en nosotros, Rey Santo, Señor, que se despojó, Señor, de ser Dios, Señor, y se humilló a lo sumo a ser hombre y como hombre siervo, Señor, bendito Rey, y que tomó la cruz, Señor, y murió en la cruz, Rey Santo, Señor, por nosotros, Señor, y tú le diste un nombre sobre todo nombre, Señor. Tú nos dices que nos armemos también de este valor, Señor, de humillarnos, Señor, ante ti, Señor, bendito Dios, y no pretender ser más que otro, Señor, sino como dices tú, Señor, que el mayor sirva, Señor, al menor, Rey Santo, Señor. Que podamos servir, Señor, así como serviste tú en amor, Señor, bendito Dios, que teniendo a Judas a tu lado, Señor, bendito Rey, Señor, nunca lo menospreciaste, Señor. Nunca lo hiciste a un lado, Señor, sino que lo dejaste, Señor, que tomara las decisiones, Rey, de su corazón, Padre. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu Santo Espíritu, Rey, para que así nos ayude a mirar las cosas que hay en nuestro corazón, Rey, y que las podamos presentar a ti para que seas tú, Señor, sanando, para que seas tú restaurando, Señor, para que seas tú quitando todo aquello, Señor, que sea necesario, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, necesitamos ser sanados. Necesitamos ser limpiados, Señor. Necesitamos ser restaurados, Señor, para producir la réplica de Cristo, Señor, y así servirte, Señor, para el ministerio que nos llama, Señor, para la obra encomendada que debemos de hacer cada uno de nosotros, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, que venga de lo alto, Señor, de la presencia tuya, Señor, venga, Señor, ese favor, Señor, para con nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, Señor. Santo Espíritu de Dios, te colocamos este tiempo para que seas tú ministrando nuestras vidas, para que seas tú ministrando, Señor, nuestro ser, y que seas tú manifestando lo que somos en ti, Rey, para que podamos conocer la manifestación, el llamamiento que tú nos has hecho, Señor, bendito Rey, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos ustedes, sus vidas, sus familias, lo que están emprendiendo, sus ministerios. Sean bendecidos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, y que sea el Santo Espíritu de Dios manifestando y revelando las cosas preciosas de las cuales ustedes deben caminar. Señor, gracias te damos, Rey, por mis hermanos, por los amigos, Señor, que escuchan
esta palabra, Señor, bendito Dios, y que sea de edificación para sus vidas. Bueno, mis hermanos, hemos estado mirando acerca de los ministerios y estamos mirando de cómo se consta el ministerio y cómo nosotros podríamos saber que tenemos un llamamiento, un ministerio, porque igualmente, como dice el apóstol Pablo, no todos son apóstoles, no todos son profetas, ¿sí? Esto nos lo dice en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28, nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y hablábamos también, hermano, de que estos llamamientos que el Señor hace, estos llamamientos los ha hecho desde antes de la fundación del mundo. O sea, esto no es que el Señor se le ocurrió ahorita, bueno, vamos a hacer a este de esta forma, no. Estos llamamientos están desde antes de la fundación del mundo, están determinados, y también la obra que el Señor nos ha encomendado también está desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. La obra encomendada para nosotros, las obras de justicia que debemos de hacer, también están encomendadas. Y el Santo Espíritu de Dios hace que equiparnos, ¿sí? El Santo Espíritu de Dios hace que equiparnos con los dones espirituales para que nosotros podamos desarrollar todas aquellas cosas. Y entonces el Señor nos dice que pidamos sabiduría, que pidamos inteligencia. Todas estas cosas las debemos de pedir, pero igualmente es importante también desarrollarlas, ser instruidos en ellas. Y, por ejemplo, anteriormente vimos el ministerio apostólico. ¿Y cómo podría yo decir que soy un apóstol? ¿Cómo podría yo determinar algo? Porque cuando el Señor te ha encomendado una labor de hacer algo, y hablábamos, por ejemplo, de aquella mujer, María de Magdala. El Señor la envió a que le dijeran a los apóstoles que Él había resucitado, ¿sí? Entonces podemos ver que es algo lo que lo enviaron, y podemos ver al apóstol Pablo que lo enviaron y le manifestaron, le revelaron, le dieron a conocer el evangelio, o sea, la salvación para los gentiles. Esto es el conocimiento. Cuando uno es encomendado por una labor de estas, entonces podemos decir que esto tiene que ver con lo apostólico. Por ejemplo, ustedes son una multitud de profetas para las naciones perdidas. Esto es un encomendamiento, y le van a decir a ustedes, van a desarrollar Isaías 61 con esa multitud de profetas. Entonces ahí entendemos que es una comisión que se le está haciendo a la persona. Entonces esto tiene un llamado apostólico. Igualmente, por ejemplo, como a Pedro, que le dijeron que fuera y transmitiera, que impartiera el evangelio de la salvación a los de la circuncisión. No difería en que el evangelio es uno solo, como lo hizo el apóstol Pablo, pero no difería de que a los de la circuncisión se fuera un evangelio diferente y a los de la circuncisión un evangelio diferente. No, era el mismo evangelio para los gentiles como para los de la circuncisión. Entonces, ahí nosotros podemos mirar las comisiones que el Señor coloca. Por ejemplo, cuando el Señor llama y hace una iglesia que sea una iglesia misionera, ¿sí? Entonces ese es un llamamiento con misiones y el Señor va
a proveer y va a abrir brechas, ¿sí? Para que se hagan las misiones. Entonces en Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí nos dice el versículo 12 también algo que es importante, que estos 5 ministerios, este equipo que el Señor coloca en la iglesia, dice que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que estos 5 ministerios, el Señor los equipa para que también ellos puedan, óigalo bien, para que ellos puedan ministrar al cuerpo de Cristo. O sea, un profeta, porque vamos a ver acerca del ministerio profético, un profeta anhela y desea ministrar el cuerpo de Cristo. Y si nosotros miramos, por ejemplo, Isaías 61 nos dice: el espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Aquí hay un ministerio, ¿sí? El ministerio pastoral. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y la apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé, del día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El ministerio profético anhela y desea ver a todas las personas libres, a todas las personas que estén en esa capacidad del 100% para dar ese fruto y desarrollar la obra que se anhela y se desea. Igualmente el ministerio apostólico que lo lleva a que las personas, estos ministerios, sean libres para que ellos puedan impartir lo que ellos tienen, cada uno de ellos. Y si nosotros lo miramos en Lucas 4, porque este es el cumplimiento del ministerio del Señor Jesús, en Lucas 4, versículo 18 o 17 más bien, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí vemos el ministerio pastoral. Y muy importante, dice: por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. O sea que el ungimiento, el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, lo está a uno de una vez capacitando a uno para ir y hacer esa obra. Lo que pasa es que muchas personas no conocen quiénes son en el cuerpo de Cristo. Muchas personas no conocen cuál es el oficio de ellos en el cuerpo de Cristo. No estoy hablando de iglesia, y como digo, no estoy hablando de estar parado en una puerta como ujier o allá como... ¿Cómo decirlo? Como que está cuidando al pastor. No estoy hablando de eso. Es el ministerio tuyo, el llamamiento, lo que tú sos, lo que corre por las venas y que te anhela y te motiva para hacer una obra. Esto es el ministerio. Y entonces, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida, el Señor te está capacitando para que vayas y hagas esa obra. O sea, pero igualmente, por eso dice en Efesios 4:11, dice en el versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces es importante lo que en Lucas nos está hablando el Señor. En Lucas 4 dice: me ha enviado, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces todo empieza con el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida, ¿sí? Y este es el ministerio pastoral, para las buenas
a los pobres. El Señor Jesús desarrolló los 5 ministerios y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto tiene que ver con el ministerio evangelístico, ¿sí? Y después a pregonarle libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y esto lo hace el ministerio magisterial. Y dice a poner libertad a los oprimidos. Este es el ministerio profético. Y dice a predicar el año agradable del Señor. Este es el ministerio apostólico. Entonces esto es la obra que el Señor hace cuando Él está participando de carne y sangre, cuando es un hombre como tal, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que mirar, hermanos, que el Señor nos dice en el versículo 14 de Efesios 4, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Déjeme decirle, hermanos, que estamos en un tiempo peligroso. Aquí ahora, en octubre de 2020, estamos en tiempos peligrosos, hermanos, en tiempos que viene un engaño para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y el mundo entero. Pasamos la pandemia, hermanos, pero se puso ya la base para la manifestación del anticristo. ¿Por qué le digo que la base para la manifestación del anticristo, hermanos? Porque ya fácilmente, con cualquier situación que se diga, sea verdad o sea mentiras, o se exagere la verdad, hermanos, entonces se pueden cerrar fronteras, se pueden cerrar ciudades y se pueden colocar estados como lo colocaron en la ciudad nuestra, que no se podía salir de unas determinadas horas a unas determinadas horas, ¿sí? No se podía salir. Entonces se adoctrinó a las personas y todo fue con un miedo de un virus. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que nosotros debemos de ir trabajando en el cuerpo de Cristo para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, hermanos. El Señor va a limpiar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la va a limpiar de aquellos obreros fraudulentos, de aquellos obreros que no son del cuerpo de Cristo, que son obreros que entraron camuflados, hermanos, y ni siquiera han nacido de nuevo. Y entonces el Señor dice aquí que llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Déjame decirte, hermano, es importante que conozcas la palabra de Dios y que el Señor te dé discernimiento en la palabra, discernimiento de espíritus, hermano. Pídanle al Señor el discernimiento de espíritus, pidan el discernir la palabra, el discernir lo profético, hermanos. Es un tiempo peligroso. El Señor nos dice a nosotros que aun si fuera posible, a los escogidos se engañaría. Entonces debemos de empezar a dejar de ser niños fluctuantes, dejar de ser niños llevados por doquier de cualquier cosa, hermanos. Y dice en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se va ayudando mutuamente. ¿Qué es lo que el enemigo también quiere hacer, hermanos? Dividir. Esto es algo bien tremendo porque debemos de entender, hermanos, que como dicen en el mundo, divide y triunfarás. Entonces dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Oiga, hermano, esto es muy tremendo porque en la reunión que nosotros hacíamos de la iglesia, estábamos orando y el Señor mostraba una llave en luz, y cada miembro del cuerpo de Cristo, cada miembro era una muesquita de esa llave para abrir puertas, ¿sí?
Entonces aquí nos está diciendo de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas se va ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Es necesario un miembro en la iglesia? Sí. Y más cuando el Señor ha escogido a sus 12 discípulos, hermano, son importantes. Tanto así que Judas también era importante. Sí, porque él era el que lo iba a entregar. Es muy tremendo esto, ¿sí? Pero entonces dice aquí, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, importante que cada miembro en el cuerpo de Cristo es importante. Y bienvenidos a aquellos que el Señor ha traído a esta manada pequeña, como lo dice el Señor, porque cada uno nos necesitamos mutuamente. Entonces, mi hermano, es importante que el ministerio profético, hermano, sea entendido en su labor. Y el profeta, hermanos, como dice Isaías 61, hermano, el profeta quiere ayudar, quiere vendar a los quebrantados de corazón, quiere publicar libertad a los cautivos, quiere hacer la apertura de los presos de las cárceles. El profeta quiere quitar cadenas, quiere la libertad de las personas. O sea, el profeta está con una visión de ayudar el cuerpo de Cristo a ser libre. Entonces, esto es algo bien importante, y por lo general el profeta también va a estar en esa lucha espiritual, en esa guerra espiritual, va a estar, y nomás es que entienda que tiene poder y autoridad en Cristo Jesús y en el nombre de Cristo Jesús para echar fuera demonios. No le han dicho eso y empieza a trabajar, hermano. Un profeta es alguien que está peleando, hermano, por la libertad de las ovejas del Señor que están siendo oprimidas o que han sido cautivas. Entonces, no es tanto como el evangelista, hermanos, porque el evangelista está trabajando, es para que conozcan al Señor, y está pregonando, ¿sí? Para conocer al Señor, para conocer las buenas nuevas. El profeta está trabajando es en libertad, en libertad, en libertad, ¿sí? En ministración a la oveja, al cuerpo de Cristo. Entonces, el profeta tiene esa pasión de ministrar la libertad de los cautivos. Él quiere romper las cadenas de los presos. El profeta quiere sanar a los quebrantados. El profeta quiere restaurar a los heridos. El profeta quiere buscar a las ovejas perdidas. El profeta quiere ir a los caídos en el camino a levantarlos. El profeta quiere buscar es importante que el profeta también tenga en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el profeta quiere que se manifieste siempre la verdad. Entonces el profeta, cuando le hablan algo, es bueno, el profeta siempre va a querer blanco o negro, ¿sí? No es gris. El profeta no habla en algo gris. El profeta no es que me parece, es que tal cosa. No, el profeta ve así, blanco o negro. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? ¿Sí? ¿Es de día o es de noche? ¿Sí? Entonces el profeta siempre va a querer estar en lo correcto o en lo incorrecto. ¿Esto está bien o está mal? ¿Sí? Pero no en la mitad, no en tibieza, hermano. Como el Señor dice, prefiero que seas frío o caliente. El profeta también te va a llevar a que tomes unas decisiones. Y si tú vas al encuentro de un profeta, mi hermano, el profeta te va a decir, bueno, tienes que decidirte a hacer esto o lo otro. Te puede dar una encomienda, te puede decir, y tienes que decidirte. Pero igualmente, hermano, nosotros vemos, por ejemplo, el profeta Elías, que hacía caer fuego del cielo, hermanos. El profeta Elías que
que hizo una labor bien tremenda con Israel y los Baales, ¿sí? Pero el profeta Elías también quiso matarse. El profeta Elías también quiso quitarse. Dijo, Señor, quítame la vida, Señor, quiero morirme. El profeta también debe entender, hermano, que hay momentos en que llegan en su vida y por eso deben de ceñirse los lomos, deben ajustarse el cinturón, hermanos, porque en el profeta también, por el mismo soledad, por el mismo rechazo, porque por decirlo así, el apellido del profeta es rechazo, ¿sí? Siempre los profetas, por decir la verdad, muchas personas, o sea, una persona madura va a aceptar lo que va a decir el profeta, pero una persona inmadura pues no va a querer aceptar lo que el profeta esté hablando acerca de. Y podemos verlo en la palabra de Dios que cuántos profetas no mató Israel. Por ejemplo, el Señor dice en Lucas 11, dice 11:47, dice, ay de vosotros porque edificáis los sepulcros de los profetas y fueron vuestros padres quienes los mataron. De modo que sois testigos y aprobáis las acciones de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y los perseguirán, y a otros para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Si os digo que les será cargada a esta generación. Esto es muy tremendo, hermanos, porque aquí vemos que el profeta y los profetas siempre han sido perseguidos, hermanos. Siempre, ¿por qué? Porque el ser humano quiere oír es lo agradable. El ser humano quiere siempre oír lo bueno de Dios y no las cosas que el Señor tiene. Y si nosotros podemos ver al profeta Natán cuando le habla a David de su pecado, de su adulterio, y el profeta Natán va donde el rey, y primeramente le hace una parábola de un hombre rico y un hombre pobre, y de que vinieron a visitar al hombre rico, y el hombre rico no quería matar ninguna de sus corderitas y fue a matar la corderita del hombre pobre. Y entonces el rey David se enfurece y dice, tal hombre debe pagar esto y esto y lo otro y morir. Y entonces dice el profeta Natán, ese eres tú. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo sobre él, porque él está ungido, ¿sí?, con el Espíritu Santo, y lo reargulle de su pecado, de su obra. ¿De cuánto tiempo? Imagínense que el niño nace y el niño muere, o sea que son 9 meses, y cuánto tiempo estuvo, digámosle 1 año, separado de Dios. Y entonces, importante esto, que el profeta lleva a las personas a que sean libres y que se vuelvan al Señor. Entonces, por eso es la persecución, y el Señor está mostrando aquí en Lucas, hermanos, 11, está diciendo aquí que los profetas fueron muertos, y dice que desde Abel, porque aún Adán fue profeta, hermano. Adán profetizó, porque dice de tal manera que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esta palabra también la utiliza el apóstol Pablo allí en Efesios 5, y habla acerca de la iglesia y de Cristo, y también habla esta palabra que habló Adán. Y hermanos, podemos ver que
Abraham también fue profeta, y casi la mayoría de todos los hombres que caminaban con Dios profetizaron, fueron profetas, hermano. Entonces, en este tiempo yo lo hablo siempre, hermanos, yo lo digo, que en este tiempo es profético. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 19, nos dice que el Espíritu de Dios, ¿sí? Dice, cuando Juan el Bautista se está postrando ante el ángel y le dice, mira, no lo hagas, ¿sí? Porque yo soy consiervo tuyo. Dice en el versículo 10, y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, hermano, es importante que tú entiendas, hermano, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y el Espíritu Santo de Dios obra en nuestras vidas para que nosotros testifiquemos de Cristo Jesús y sea el Padre glorificado, hermanos. Entonces, este tiempo es profético, por eso dice que derramaré de mi espíritu y soñarán sueños, verán visiones, dice Joel 2:28, pero también Hechos de los Apóstoles capítulo 2 nos dice acerca de Joel, porque el apóstol Pedro se levanta y los 11 con él y dice, hermanos, no estamos borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel. El versículo 16 de Hechos 2 de los Apóstoles dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Óigalo bien, ¿sí? Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces debemos también de tener en cuenta, hermanos, que una cosa es el don de profecía dado por el Espíritu Santo y el ministerio profético. Y también que dice el apóstol que en parte profetizamos, en parte hablamos. Entonces, una cosa es que en parte hablamos y en parte profetizamos, otra que es el don de profecía y otro el ministerio profético. ¿Cómo nosotros vamos a saber de lo que es el ministerio profético? ¿Por qué? Porque el profeta va, como por decirlo así, los 5 ministerios son los 5 dedos de la mano. Y entonces miramos el dedo gordito, yo no me acuerdo, el pulgar. Este dedo es el ministerio apostólico, porque este dedo es muy útil, es la fuerza de la mano para poder empuñar la espada, hermano, o para cerrar la mano y que quede bien cerrada. Necesitamos este dedo, el pulgar. El dedo índice, que indica, que muestra el camino, es el ministerio profético. Y por eso les digo, entonces, la palabra de profecía, que es el don del Espíritu Santo, edifica, exhorta o consuela, ¿sí? Pero el ministerio apostólico da una palabra para la guianza a la iglesia, ¿sí? Entonces después sigue el dedo del medio o de corazón, que le dicen, y es el ministerio evangelístico, que es el que le va a traer el equilibrio a la iglesia. Después sigue el ministerio, el dedo anular, que es el que se compromete, el que casa. El pastor es el que compromete a la iglesia con Cristo, ¿sí? Y después el dedo pequeñito, el meñique, que es el que destapa el oído. Entonces, hermanos, podemos mirar que cada uno tiene una función. Entonces el ministerio profético por eso es rechazado. ¿Por qué? Porque ¿cuántos no anhelan, hermano, de que le digan lo que uno quiere oír? Pero pues el profeta está al servicio de Dios, y entonces él va a hablar es lo que el Señor le dice, ¿sí? Entonces por eso el ministerio profético es muy rechazado, ¿sí? Entonces, hermano, también igualmente el caminar de un profeta no ha sido muy bueno, ¿sí? Porque
como es llamado desde antes de la fundación del mundo, hermano. Y entonces desde su vida, desde pequeño, ha sido algo bien fuerte su vida. Su vida ha sido de rechazo, su vida ha sido de menosprecio, su vida, sí, de no encajar en un lugar. Pero todo esto tiene que ver con ese ministerio, hermano. Y es importante también que el profeta, aparte de ceñirse los lomos por estas situaciones, o sea, el profeta necesita ser sanado, hermano, también. O sea, es un ministerio precioso, pero, perdón, para que pueda hacer esa obra, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, el profeta también debe ser sanado. El profeta también debe ser sanado su corazón, debe ser ministrado, ¿sí? Aún como una persona normal, hermanos, del cuerpo de Cristo, para llegar a desarrollar ese ministerio con poder, hermanos. Pero necesita también ser ministrado de todos esos rechazos, de toda esa amargura, de todo lo que ha pasado en su vida, de la inseguridad, de todo ello, porque el profeta Elías nos muestra, ¿sí? Santiago nos habla del profeta Elías y dice que era sujeto a pasiones, igual que todos los hombres, ¿sí? Pero detuvo la lluvia y después oró y después volvió y cayó la lluvia. Entonces, son cosas que el profeta ha tenido. O sea, como les digo, el don profético, el don de profecía es diferente, ¿sí? Y eso lo da el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo dice que sobre todo pidamos los dones mejores y sobre todo que profeticéis, que el apóstol Pablo lo estaba hablando, pero ya el ministerio profético es algo diferente, ¿sí? Porque es Dios hablándole a la congregación, Dios hablándole y dirigiéndole y mostrándole el camino, ¿sí? Podemos entender entonces acerca del profeta y su vida. Una vida dura, ¿no? Porque imagínense nomás cuando nace Moisés, que iba a ser un profeta que, así como el Señor dijo, que profeta como Moisés le iba a dar al pueblo de Israel, que era el Señor Jesucristo. Y por eso preguntaban, ¿eres tú el profeta? Y nosotros vemos que también cuando nació el Señor Jesús también hubo persecución sobre él, ¿no? Y esto es lo que la vida, que es una vida fuerte, donde ha sido la persona menospreciada, donde ha sido perseguida, donde ha sido esa persona, ha llevado una vida muy dura, por decirlo así. Pero igualmente, así como ha llevado esa vida, así también el profeta también intercede. Es algo natural de un profeta el interceder, hermano, el de estar orando e intercediendo. El profeta se da cuenta de las noticias, de las cosas que están sucediendo, y es ahí para interceder también, hermano. El profeta también utiliza eso, es capacitado y es enseñado en el lenguaje del Espíritu Santo, en los símbolos. Si nosotros vemos al profeta Jeremías, el Señor le muestra una olla que está hacia el lado norte y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y está viendo una visión y dice, veo una olla y su faz está sobre el norte. Y dice, bien has visto, porque viene esto y esto y esto y esto. Entonces aquí podemos ver que el Señor le muestra en símbolos, le muestra con visiones y le da la palabra profética sobre aquello que él está viendo en visión. También le muestra un almendro, y el almendro está en una estación, y porque el almendro es el árbol que se adelanta a las estaciones, ¿sí? Si digámosle que es otoño, él se adelanta y es el primer árbol que empieza a dejar caer sus hojas, a colocarlas de color rojizo. Entonces el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Y entonces él le dice, veo un almendro y tal cosa y tal otra. Dice, bien has visto, porque viene esto y lo otro. Entonces, asimismo, los profetas tienen visiones, tienen sueños, como lo dice Joel, pero igualmente el profeta también le entregan esta habilidad al Señor. Aparte de oír la voz del Señor, le entrega las visiones y también le da la interpretación de las visiones, hermanos. Entonces, un profeta también
aún habla con estos símbolos, porque como les decía lo del profeta Natán, para poderle hablar al rey David, tuvo que utilizar esta parábola, utilizar estos símbolos, un hombre rico y un hombre pobre. Entonces, muchas veces el profeta también va a utilizar este lenguaje, ¿sí? Que es las ilustraciones que el Señor le enseña, y nosotros podemos ver al Señor Jesucristo como hablaba por parábolas, ¿sí? El reino de los cielos es semejante a. Entonces, hermanos, también nosotros podemos hablar acerca del ministerio profético, para que ustedes vayan mirando y vayan mirando el desarrollo de su vida como creyentes, y que si esto tiene que ver con usted, estas cosas que estamos hablando tienen que ver con usted. Y podemos ver también que el profeta, ¿sí? El profeta debe tener en cuenta esto, que muchas personas van a ir también detrás de él. Así como es rechazado por quizás autoridades, ¿sí? También va a ser aceptado por autoridades, pero mucho del pueblo va a ir detrás de él. Y esto sí que es, hermano, digámosle que, por decirlo así, un poco peligroso. ¿En qué sentido, hermano? Porque el profeta puede enorgullecerse si no ha trabajado en su vida estas áreas. El profeta puede enorgullecerse porque van detrás de él, porque lo buscan a él. Entonces puede afectar su vida por lo que es profeta. Yo me acuerdo, hermano, que a mis hermanos los profetas, con las cuales el Señor me permitió caminar con ellos, y la gente se le acercaba y le decía: ¿tienes una palabra para mí? Entonces, o sea, es como muy tremendo que a uno se le acerquen y le digan: ¿tienes alguna palabra para mí? ¿El Señor te ha dicho algo de mí? Entonces van detrás, hermano. Yo he comprendido en todos estos años de caminar con el Señor, de que el Señor también nos habla a nosotros, hermano. Como hijos nos habla, y el profeta puede trabajar en esto de querer saber cuál es el ministerio de una persona para sí mismo hablárselo. El profeta quiere saber y indaga al Señor para que pueda una persona saber cuál es su ministerio. Pero uno también le puede decir al Señor que cuál es el ministerio, quién soy yo, Señor, en el cuerpo de Cristo, ¿sí? El Señor también nos habla, pero anteriormente, yo no sé ahora, pero anteriormente yo veía eso, y que viene el profeta X, Y, Z, y eso la iglesia se llenaba, y todos anhelando, hermano, todos anhelando que el Señor le hablara a uno. Y entonces yo me acuerdo que yo fui una vez a una iglesia que estaban haciendo una celebración, y conciencialmente fue un profeta, y yo me quedé lelo viendo a ese profeta. Estaba caminando y llevaba pocos años en Cristo Jesús, y yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo hace que el profeta sepa a quién hay que decirle esto y a quién hay que decirle lo otro? Porque la iglesia, pues, había bastante gente. Y el Señor, yo oía al Señor audiblemente y me dice: aprende. Entonces es un ejercicio de intimar con el Señor. Es un ejercicio que el profeta intime con el Señor. Y es bien importante, hermano, que entonces el profeta, como la gente va detrás de ellos, debe cuidar su corazón del orgullo, de enorgullecerse, o aún de servir por la paga como Balaán, hermanos. Entonces nosotros tenemos varios profetas. Tenemos al profeta Jonás, que no había sido restaurado, y que él quería que cayera sobre Nínive, que cayera sobre Siria, cayera el fuego y los consumiera, y que no se arrepintieran. Entonces son profetas que necesitaban ser restaurados. Elías necesitaba ser restaurado, un profeta con poder y que fuera arrebatado, ¿sí?
Era un profeta que necesitaba también de ser restaurado. Entonces, mis hermanos, importantísimo que este es un ministerio precioso, es un ministerio hermoso, hermano, pero también necesita que el profeta sea también enseñado. El profeta necesita ser enseñado. ¿Por qué? Porque el profeta muchas veces puede cometer errores, hermanos. El profeta, digámosle que si el Señor le dice algo y uno ahí mismo lo lanza, porque está uno escuchando y si el Señor dice esto no lo vayas a hablar, y lo habló, y entonces son cosas que el profeta necesita ser enseñado. El profeta tiene que ir caminando. ¿Va a cometer errores al comienzo? Sí, el profeta también va a cometer errores, así como cada uno de los ministerios al comienzo va a cometer errores. Pero por eso les digo, hermanos, que en Efesios que nos está diciendo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, asimismo, como estos ministerios en un momento dado llegan a una madurez, estos ministerios tienen que ayudar a los otros ministerios que se están formando a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que asimismo edifiquen al cuerpo de Cristo. Entonces es importante, mis hermanos, que entendamos que cada uno de los ministerios necesita ser enseñado, necesita que sean conducidos, hermanos, en un tiempo determinado hasta que el Señor hable sobre lo que ha de hacer, aún a ponerse al servicio de los apóstoles, porque como les hablaba anteriormente, que el Señor nos dice a nosotros de que el ministerio apostólico y el ministerio profético van de la mano, hermanos. Por eso nos dice en Efesios 3, nos dice edificados bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas, teniendo como principal piedra del ángulo a Cristo Jesús. Entonces debemos entender, hermanos, que estos dos ministerios van de la mano y necesitan también que caminar juntos, caminar en aquello de la restauración del cuerpo de Cristo, como nos lo dice Efesios. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor, por todo aquello, Señor, que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Rey. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por aquellos ministros, Rey Santo, Señor, que ya tú les has hablado quiénes son, Señor. Padre, te pido, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que se unan a tu yugo, Señor, para caminar y aprender de ti, Señor, a ser sabios, a ser mansos y humildes de corazón, Rey Santo, Señor. Que cada uno de los ministerios que sepan, Señor, bendito Rey, Señor, que ya son apóstoles, que son profetas, que son evangelistas, que son pastores o maestros, Rey, se unan a tu yugo, Rey Santo, Señor, y aprendan de ti, Señor, a ser mansos y humildes de corazón, Rey Santo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que manifiestes, Padre Santo, Señor, la obra, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. ¿Quiénes son, Señor, en el cuerpo de Cristo, Señor? ¿Y a qué los llamaste, Padre Santo? Porque son dos cosas, Rey Santo, Señor. Las obras que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Y también, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, sus ministerios, Rey Santo, Señor. La palabra de Dios nos dice, Rey Santo, Señor, que tú, Señor, nos preparaste, Señor, nos hiciste y nos llamaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, bendito Rey, Señor, creados en Cristo Jesús, Señor, para buenas obras, Señor. Y esas obras tú las preparaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas, Rey Santo, Señor. Manifiesta tu obra, Señor, en nuestras vidas. Manifiesta ese llamamiento santo que nos has hecho, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y Rey Santo, Señor, que aquella multitud de profetas, Señor,
que irán a las naciones perdidas, Señor. Bendito Dios, Señor. Entiendan, Señor, la obra y el llamado que, Señor, tienen cada uno de ellos, Rey Santo, Señor. Y que caminen contigo, Señor, con el yugo puesto, Señor, en mansedumbre y en humildad, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.